Más que ser famoso, pídele al Señor ser fiel. Uno de estos días le estaba diciendo al Señor, Señor, regálame un canal de YouTube grande, así como esos predicadores que tienen decenas de miles de suscriptores y que predican tu palabra a todas las naciones. Yo quiero llegar a todas las naciones con el mensaje de Jesús, porque vale la pena decirle a la gente que Jesús es el centro de las Escrituras. Es un mensaje impactante, Señor. Te pido que me regales ese alcance de otros predicadores que son más famosos. Y a través de esta palabra que vamos a ver hoy, Jueces capítulo 12, el Señor me exhortó y me animó y me dijo, más que ser famoso, mejor pedime ser fiel. Y eso mismo te dice el Señor este día. No pidas tanto la fama, todo eso puede venir, la prosperidad, todo eso puede venir por añadidura. Pídele al Señor ser fiel como Él es fiel. ¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos con Jueces capítulo 12. Seguimos con esta serie del libro de los jueces, leyendo un capítulo diario y viendo a Jesús en cada una de las páginas de las Escrituras. Viendo a Jesús recibimos sanidad divina. Mire, las personas son más sanas físicamente cuando ponen sus pensamientos, cuando ponen su mirada en Jesús. Él nos imparte su paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y esa paz shalom de Jesús incluye la salud del cuerpo. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, somos sanados. Así que sin más, hoy veamos a Jesús en Jueces 12. Bueno, Jueces 12 es un capítulo relativamente corto. Ahí lo puede leer usted en casa. Al final de Jueces 12 aparecen 3 jueces pequeños, muy poco conocidos. No son famosos, pero fueron fieles en su generación. Lea conmigo, por favor, a partir del 8. Jueces 12:8, leámoslo brevemente. Dice, después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita. Mire, llevamos a Ibzán, hoy vamos con Elón. Son jueces pequeños. No se nos dice mucha información de ellos. Y este Elón Zabulonita dice que juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. ¿Qué aprendemos de Ibzán, Elón y Abdón? No son famosos como Jefté, no son famosos como Débora, no son tan famosos como Gedeón o como Sansón, que lo vamos a ver más adelante. Estos 3 jueces no fueron famosos, pero fueron fieles y alcanzaron a su generación. Sabemos que durante su generación Israel no se desvió del camino. Por lo que podemos leer, Israel tuvo paz con sus enemigos. Sabemos que fue una época de prosperidad porque tuvieron decenas de hijos y se casaban y se daban en matrimonio. Así que una época de paz, una época de provisión, una época de prosperidad, una época donde el pueblo de Dios no se desvió del camino correcto y anduvo en pos de Jehová. No fueron famosos, pero fueron fieles y sirvieron fielmente al Señor y por eso fueron bendecidos. Dígale al Señor, Señor, a mí no me importa tanto ser famoso, ser reconocido. Si tú quieres dar la fama, la prosperidad, la provisión, eso vendrá por añadidura. Te pido, por favor, ser fiel como Jesús. Estos 3 jueces fieles nos hacen pensar en nuestro verdadero libertador, en nuestro Rey, en nuestro Salvador, Jesucristo, el más fiel, el que nunca pecó, el que nunca hubo engaño en su boca, el que siempre honró y obedeció a su Padre. Miren, nuestro Señor Jesús nos hace vivir en paz y en prosperidad. Él nos pone en paz con Dios, Él nos pone en paz con el prójimo. Aún nuestros enemigos, Él hace que estén en paz con nosotros. Así como estos jueces, el Señor Jesús tiene millones de hijos e hijas. Él se llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús tiene millones de hijos e hijas. Mire, Él trae de otras naciones de la tierra hijos e hijas. Él ha alcanzado a todas las naciones con las buenas noticias de su evangelio. Nuestro Señor Jesús es ese libertador fiel y Él nos hace fieles. Haga de Jesús el Rey de su vida. Dígale, Señor, así como tú eres fiel, yo quiero ser fiel también, poniendo mi fe en ti. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra de Dios. Y mire, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos justifica y Él empieza a reinar sobre nosotros como ese libertador fiel. Y Él nos va haciendo cada vez más fieles. Así que no le pidas al Señor ser famoso, pídele ser fiel.
y pídele servir fielmente ahí donde Dios te ha colocado. Mire, Jefté, que también sale en este capítulo, él y los galaaditas eran pequeños, pero eran fieles en lo que Dios los había puesto. Aquí al principio de este capítulo 12, estamos en Jueces 12, se levantan los de Efraín. Mire, hubo una guerra civil interna. Los de Efraín, que eran mucho más grandes, descendientes de José, se levantan contra Jefté, que era un juez pequeño, y Galaad, que era una ciudad pequeña, y los empiezan a amenazar. Parece que hubo envidia, hubo orgullo de parte de Efraín contra Jefté y los galaaditas. ¿Por qué no nos llamaste a la guerra contra los hijos de Amón? Mire qué peligroso como en la iglesia, cuando hay orgullo, cuando hay envidias, puede haber división, puede haber pleito. Aquí se da esta división entre los descendientes de Efraín y los galaaditas. Pero mire, Jefté y los galaaditas se mantuvieron fieles sirviendo al Señor en humildad, y el Señor les dio una gran victoria. Terminamos con esto. Mire el versículo 4, Jueces 12:4. Sirva fielmente y el Señor dará la victoria. Dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Mire, los de Efraín con su orgullo, viendo de menos a Jefté, viendo de menos a Galaad, pero él se mantuvo humilde, él se mantuvo sirviendo fielmente ahí donde Dios lo había puesto. Dígale, Señor, ayúdame aunque mi ministerio sea pequeño, no sea famoso, no sea reconocido, aunque me menosprecien a veces y me ataquen injustamente, ayúdame a mantenerme fielmente haciendo lo que tú me has puesto a hacer. Y dice la palabra que derrotaron a 42,000 personas. Cuando querían saber si alguien era efrateo, le preguntaban, y si él decía que no, le decían, a ver, pronuncia la palabra Shibolet. Y como los efrateos no podían pronunciar esa palabra, decían Shibolet. Ahí mismo los degollaban, mataron a 42,000. Triste, una situación de división, pero al final Dios le dio la victoria al pequeño Galaad, a Jefté. Dios le dio la victoria al humilde, al fiel, al que no era famoso, pero se mantuvo sirviendo fielmente. El mensaje de hoy es sencillo. Ponga sus ojos en Jesucristo y que Él sea tu rey, porque Él es fiel y también es famoso. El único que tiene que ser famoso es Cristo Jesús. Pídale al Señor, haceme fiel a mí, ayúdame a mantenerme humilde, sirviendo fielmente, siendo fiel en lo poco, y yo sé que tú me darás victorias grandes y tú me promoverás a lo mucho. Y por último, pídele al Señor que como parte de esa fidelidad nos mantenga humildes, unidos, llenos de amor, que no hayan divisiones entre nosotros, que la iglesia de Cristo esté unida y no peleando como los efrateos. Más que ser famoso, pídele al Señor Jesús ser fiel como Él.